Es un poco continuar con lo que iniciamos el otro día en relación a esta evaluación de la salud mental que tiene sus particularidades. No voy a retomar eso, pero ya hablamos lo importante de la observación. Por eso yo amo a Holmes, porque además realmente esto de poder atar, literalmente hablando, la historia de la historia de la historia y ahora observarla en directo con una buena descripción semiológica y clínica, muchas veces es más que suficiente. Que esto está claro, a veces no se puede hacer en una urgencia, como una excitación psicomotriz, ni se puede hacer en el medio de un caos o una escena de violencia o de violencia doméstica o en la calle. Pero bueno, son fotos del contexto de nuestro paciente que no hay que dejarlas de lado. Puntualmente, luego de haber recorrido la semiología, la clase pasada y un poco recordando algunos tips sobre el apego desorganizado, el apego evitativo, el apego que genera patología y cómo nosotros miramos este circuito, esta circulación, este contacto entre la familia y el niño, cuando se nos presenta un paciente que no sabemos ni de qué hablamos, ni dónde buscarlo, pero por alguna razón, o derivado del docente, o derivado del pediatra habitualmente, o de su médico tratante, o de un familiar que dice que tiene un chico autista en la familia que parece autista, o porque entra en el discurso de lo muy frecuente, viene a nuestro consultorio, es muy importante escuchar justamente qué cuentan los padres, ¿no? ¿Qué cuentan los padres? Y los padres cuentan que deja todo desordenado y mezclado. Eso es algo muy frecuente, un desorden, que están en un desorden. A veces el desorden es de la familia, pero bueno, traen esto. Y el médico debe preguntar, y es el que debe ordenar lo que escucha, lo que ve y lo que huele. Y digo lo que huele literalmente, porque primero, hay muchas patologías del neurodesarrollo que se pueden oler. La enuresis, por ejemplo, está dentro de los trastornos del neurodesarrollo y se huele en algunos chicos que fueron raros siempre. Siempre se pillaron y ahora consultan los padres porque resulta que en el jardín la maestra le dijo, pero algo raro, parece, ¿por qué no consultan? Y fueron cuestiones que se fueron postergando, a veces sin diagnóstico. Entonces, volver a la semiología, me parece que siempre insisto en esto, es la base de cualquier diagnóstico definitivo. Y sobre todo recordar que si bien, como se dice por ahí, los diagnósticos en pediatría o en psiquiatría infanto-juvenil se escriben con lápiz, en algún momento hay que hacer diagnóstico. Porque si no, en una situación en que nunca se termina de diagnosticar nada, y bueno, también no está bueno estar en una maroma sin diagnóstico y en un paciente que ya pasó por varias manos y seguimos, digamos, con un chico que no cumplió hitos del desarrollo y con un chico que no está ni con un abordaje, mucho menos, si yo no sé lo que tengo delante, menos voy a poder planificar una secuencia de desarrollo o un acompañamiento en su desarrollo. Entonces, ¿qué cuentan los padres? Nosotros debemos preguntar y ordenar lo que escuchamos, lo que vemos y lo que olemos. En general, los motivos de consulta se separan en clústeres, ¿no? Por un lado están los clústeres de las alteraciones sensoriales. En general, ¿qué dicen los padres? Que es hipersensible, que son chicos, bebés o niños, porque como les digo, a veces llegamos medio tarde a esto, que le molestan los ruidos, que le molestan estar en lugares de bullicio, no quieren ir al cumpleaños, lloran, siempre tienen que salirse de las reuniones, que le molestan los fuegos artificiales, que no les gusta que les canten el feliz cumpleaños. Los padres cuentan que son sensibles y poco tolerantes a etiquetas, a costuras, que son súper selectivos, que siempre quieren usar la misma remera o la misma ropa interior, que a veces además tienen que ir a comprarle la misma, o que compran de a 4 porque tiene que ser amarilla y tiene que tener no etiquetas y no tiene que tener el elástico, para cuestiones absolutamente particulares que los padres sostienen, porque si no, la sensibilidad y la respuesta de estos chicos a ese cambio es un caos. Dicen que hace caprichos desde pequeño porque se lo permitimos. Ellos a veces hablan de esto, ¿no? Que es un capricho, que está mal criado, que buscan
resguardarse, si no se van, se fondean abajo de la mesa, se van al último cuarto, se esconden ante cualquier cuestión que pareciera se les presenta como un no. Los padres también dicen que son malcriados. Y en este contexto, por ahí pasan años dentro de esta malcriadez, ni les cuento si hay una abuela, y estas particularidades que no son consistentes, pero bueno, que forman parte de esta cuestión de los malcrían, con la comida, con la ropa, con la bebida, y entran todos en un circuito particular, que los va contrayendo de las relaciones con otros, con otras familias, con otros niños, y con lo que, entre comillas, sería una normalidad. Porque también es cierto que hay familias que tienen particularidad y no por eso son autistas. Pero bueno, tenemos estos clústeres sensoriales. Los padres en general dicen que tienen tendencia a no cuidarse o a lastimarse, a generarse autoinjurias. Tienen tics, que hacen movimientos raros con estereotipias, que pueden ser entre sacudidas, en movimiento de algún brazo, el aleteo famoso, o ruidos, que después ya entraríamos en otros capítulos mucho más específicos cuando hablamos de TIC, que estarían en otro campo de los trastornos, que serían más que nada los trastornos de ansiedad. Después cuenta que los caminan en puntas de pie, particularidades del niño, ¿no? Que es ordenado, que no hay un juego acorde a edad, ¿verdad? Que siempre parece que están en la búsqueda, que les gusta girar objetos. También dicen que son muy observadores, que se interesan por partes no funcionales, y esto lo hemos visto, incluso hay algunas técnicas, hasta incluso para organizar un poco esto que pareciera tan desorganizado, tan desordenado. Y en general traen como una preocupación por estos patrones estereotipados, restrictivos, esta adherencia inflexible a rutinas, estas cuestiones motoras muy estereotipadas, repetitivas, que en realidad persisten en relación a una parte de un objeto, es una ruedita, y no es cualquier ruedita, es la ruedita del cañoncito rojo que está atrás del cañoncito blanco, y así muchas veces es como literalmente se alinean las conductas de estos chicos. Dentro de esos clústeres también hay dificultades en la comunicación, y básicamente la interacción social y la comunicación en el contexto de las emociones es lo que trae a las preguntas de lo que sería el espectro, porque nosotros hablamos de espectro porque de acuerdo al rendimiento y a algunas cuestiones puntuales que les voy a comentar, vamos a poder decir qué nivel de desempeño o qué nivel de, respuesta cognitiva vamos a tener de esta población y de este tipo de patología o trastorno. No fijan la mirada, tienen dificultades para ser consolados porque en realidad ese desconsuelo es difícil de interpretar. Como ya ven, venimos con interpretaciones a veces erróneas respecto de la conducta de este niño, porque suponemos que es un caprichoso, pero no. Ya van a ver que hay explicaciones fundadas en lo neurobiológico y en lo genético incluso. Hay aislamiento de los pares y no entienden las emociones de los otros. Esto que hoy está tan de moda cuando se habla de empatía, que es esta posibilidad de decir, puedo pensarte, falla. Porque en realidad lo que falla es la teoría de la mente. En relación a la etiopatogenia, se sabe cada vez más. Primero, sabemos que no es una enfermedad, sino que es un síndrome. Son chicos en general sanos. Muchos de ellos tienen comorbilidades y al revés podemos decir que muchas enfermedades tienen comorbilidades que parecieran autísticas. Pero en general decimos hoy que no es una enfermedad, es un síndrome. Es más frecuente en hermanos de autistas, 50 a 200 veces más probable que un hermano autista tenga, ni hablar si son gemelos, ¿no? Como dice acá, disigotas, en donde la heredabilidad que va, para que ustedes sepan, entre menos 30, para decir que no hay heredabilidad genética, a más de 90 o más de 60, por arriba de 60, la heredabilidad es altísima. O sea que en hermanos, gemelos, ni hablar disigotas, aumenta muchísimo en unos y en otros. Hay genes propuestos, y algunos de estos genes incluso, como el 15, que sea acá, el 7, el 17, les cuento que se comparten con Prader-Willi, se comparten con
la enfermedad con la enuresis, se comparten también con la enfermedad de Williams. Entonces, hay un aspecto genético, de hecho, enfermedad de Rett y el cromosoma X frágil son patologías que X frágil se comparte con el síndrome de Down en el sentido del cromosoma 21, otra de elección, pero son todas patologías que comparten rasgos. No son autistas, pero comparten rasgos. Y después tenemos alteraciones en el desarrollo cerebral del feto. Se ha visto incluso que parte de este trastorno contiene, cuando uno ve en imágenes, en neocórtex, neuronas desorganizadas. Hay una existencia, un pacto de neuronas desorganizadas y responden de manera desorganizada a la prueba con imágenes. Si ustedes recuerdan, un poco hacemos una especie de refresh de lo que es un cerebro, vamos a poder ver cuáles son los sitios en donde se procesan las emociones, que acá estarían en gris, no sé si ustedes lo ven con los colores como está acá, y dónde estaría la deficiente conectividad, que serían las zonas más naranjitas, que son lugares en donde hay un procesamiento alterado y hay deficiente conectividad cuando vemos la función típica, o los pacientes típicos, entre comillas, seríamos los normales, versus aquellos que tienen cambios más típicos del autismo, ¿no? Entonces, acá se han visto que hay hipoactividad, que hay deficiencia en la conectividad, que hay muchas parcelas desorganizadas, que son más pequeñas, están como más reducidas esas imágenes del cerebro, esas porciones del cerebro, y sobre todo, como les cuento, la desorganización. Las guías NICE hablan sobre la posibilidad del hermano con autismo, hermanos con patologías del espectro, historia familiar de psicosis o esquizofrenia, porque hace mucho, mucho tiempo, cuando se empezó a hablar de autismo, el autismo era igual a esquizofrenia. Bleuler, en los primeros relatos sobre la patología, hablaba de una psicosis autística, o sea, comparaban a la esquizofrenia con el autismo. Lo cierto es que hoy sabemos que hay pacientes con esquizofrenia que tienen rasgos autísticos, pero nuevamente, el autismo no está dentro de una patología como una enfermedad, sino que es un síndrome. Sí, hay muchas comorbilidades de tipo autísticas en otras patologías. De hecho, los pacientes con síndrome de Down tienen muchas posibilidades de desarrollar conductas autísticas. Y muchos de nosotros que atendemos pacientes con síndrome de Down, si buscamos estos trastornos en la comunicación, en sus particularidades emocionales, vamos a encontrar rasgos autísticos. Padres con trastornos afectivos, fíjense que también, si bien no tienen peso en la evidencia, son elementos a tener en cuenta, porque por ahí hay chicos que desde la absoluta falta de afectividad, desde antes de nacer y cuando nacen, vamos a tener niños que van a tener conductas como si fueran autistas, porque no han desarrollado ningún tipo de reflejo, ni siquiera al llamado, a la voz, a la madre, y casi como que no sienten. Pareciera como que están en otro lado, en realidad están en un cuadro absolutamente desafectivizado, pero eso no quiere decir que sean autistas. La historia de patología psiquiátrica en los padres, esto es muy importante. La madre mayor de los 40 años, padres entre 40 y 49, peso al nacer bajo, menos de 2,5 kilos, la prematurez por menos de 35 semanas, aquellos que tuvieron el UTI neonatal, ser varón, la amenaza de aborto antes de las 20 semanas y vivir en centros urbanos y suburbanos. Todas estas han sido, digamos, sin peso por la evidencia, pero elementos a tener en cuenta cuando nosotros hacemos la historia clínica y los antecedentes familiares y los antecedentes del embarazo y los hitos del desarrollo. Todo esto es muy importante cuando empezamos a pensar en esto que nos mandan como puede ser autismo. En general también, fíjense acá, cuáles son las otras patologías orgánicas que podrían cruzarse y dar un espectro del autismo. La debilidad mental, o sea, la discapacidad mental, el X frágil, la esclerosis tuberosa,
también es muy frecuente que tengan conductas de tipo autística. La encefalopatía neonatal o epiléptica, la epilepsia y trastorno de neurodesarrollo es muy frecuente. Por eso con los neurólogos infantiles, con los neurólogos, nosotros compartimos tanto, porque se llega al diagnóstico. Finalmente hoy tenemos algunas baterías muy interesantes para poder tener certeza, pero bueno, son pacientes que el huevo a la gallina hay que ir viendo y siguiéndolos, haciendo una vigilancia longitudinal y un seguimiento del desarrollo bien hecho para justamente no caer en el defecto de primero el no diagnóstico, después el no tratamiento, porque hay mucho que se puede hacer para que estos chicos tengan verdadero rendimiento académico, algunos más que otros, y una vida medianamente organizada porque sobreviven a sus padres, porque como les digo, son chicos sanos. Digamos, cuando no es asociado a, por ejemplo, todas estas patologías que estamos viendo, ¿no? La parálisis cerebral, fíjense, el síndrome de Down, la neurofibromatosa, son todas patologías que pueden arrastrar rasgos y conductas de tipo autística. Antes hablábamos del trastorno autista, hablábamos del síndrome de Asperger separado, hablábamos del trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que incluía el autismo atípico. Incluso todas estas condiciones y tipos de clasificación estaban, digamos, incluidas en el DSM-4 revisado, que diríamos que es uno de los manuales, así como el CIE-10, a donde nosotros vamos a ver cómo pueden encajar algunas cosas. A veces no hay que obstinarse y hacer tanto, queriendo tanto que encajen, que lo encajamos a la fuerza, algo que tenemos duda. Así que está muy bien tener manuales de referencia, pero ustedes bien saben que cada paciente debe ser abordado en su dimensión y a veces no encaja. Y a veces hay que decir, la verdad, no encaja esto, sigo buscando, sigo intentando explicarme, y eso es lo mejor que le puede pasar al paciente, porque no sabemos todo. Y fíjense, yo me he cansado de repetirles que yo soy una superviviente del boca abajo. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer que encaje? A veces no encaja. Lo que es cierto es que ahora todo es espectro del autismo. Es una patología del neurodesarrollo, está dentro de los trastornos de neurodesarrollo, el síndrome de Asperger y el no especificado, el TGD no especificado, todo está clasificado dentro de lo que sería el trastorno del espectro del autismo. Incluso el DSM-5, que es este manual encajador de clúster clínicos, hace de dos, digamos, justamente clúster de clínicos muy interesantes que nos permite ver, por ejemplo, en el componente A, ver si hay déficit persistente en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. Entonces voy a ver si este chiquito X tiene déficit en la reciprocidad social, si tiene déficit en las conductas comunicativas y no verbales, si tiene déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Este por un lado. Y en el clúster B voy a buscar patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades. Entonces ahí voy a ver movimientos, utilización de objetos, habla estereotipada o repetitiva. Voy a ver si hay insistencia en las rutinas, hay inflexibilidad, si hay patrones rígidos verbales y no verbales. Voy a ver si hay intereses restringidos, fijos, anormales, ya sea en intensidad o en foco de interés. Y voy a ver si hay hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales o interés no habitual por aspectos sensoriales del entorno. Quiero decir, con este manual, lo que nosotros intentamos es intentamos una descripción y ver de esto que nosotros podemos escribir cuánto puede encajar y cuánto no a la hora de poner un diagnóstico, porque ustedes saben muy bien que también esto requiere, y hoy nuestro país provee a estos chicos de un certificado que con la Junta Evaluadora de Discapacidad le ofrece alternativas quizás un poco más amigables para todo lo que son los tratamientos, los controles y todo esto, que es un gran bollo que los papás que encima están metidos en esta preocupación, porque a veces viene de la mano de la culpa, de que encima tienen tal vez un hermano con síndrome de Down o un abuelo que tenía, digamos, todo esto acarrea una situación muy compleja y de mucho sufrimiento en las familias. Entonces nosotros tenemos que ser empáticos. Y a veces es muy difícil
dar diagnóstico. Pero podemos decir que hemos consultado estas bases y que hemos encontrado algunas cuantas cosas similares de su hijo y que vamos a seguir avanzando y que qué bueno que pudimos encontrar o estamos cerca de un diagnóstico porque a partir de ahí vamos a poder planificar un abordaje multidisciplinar. Esto no es para uno, ni para un médico, ni psiquiatra infantil, ni pediatra. Esto es para un grupo, un equipo que le interesen estas patologías y que intente planificar, sobre todo, como les digo, sabiendo que estos chicos van a sobrevivir a sus papás. También es cierto, y debo decirles, pues no voy a hablar de tratamiento acá, que muchos de los medicamentos que a veces necesitamos usar en estos chicos generan lo que se llama síndrome metabólico o incluso hasta algún defecto de tipo en las conductas, en esquizofreniformes, por decirlo de alguna manera, que hacen que las vidas de estos chicos se acorten. Se acorten porque tenemos que usar en un chico que tiene o que hace un cuadro de alucinación, por ahí que hace un cuadro psicótico, porque estamos hablando de un tejido neurológico que está desorganizado y estos chicos tienen más posibilidades de hacer comorbilidades y una de las comorbilidades es el brote psicótico. Entonces, a veces tenemos que, en la edad adulta, en alguna etapa de la vida, utilizar medicación que hace que genere algunas complicaciones metabólicas, sobre todo, que tenemos que testear muy bien y que los pone en una situación de vulnerabilidad, porque, bueno, todo lo que es metabólico, como ser gordo, como tener una diabetes, como tener colesterol alto, a todos nos ponen en un lugar de vigilancia y de posibilidad de tener mayor riesgo que otro que no. Así que esto se los dejo a un costado porque, bueno, el tratamiento es muy, como todos los tratamientos, muy artesanal y va a requerir, depende qué tipo de clínica vamos a ir teniendo con longitudinalmente a lo largo de la vida de este chico, más o menos psicofármaco, ninguno. Porque, como les decía, y acá está muy claro, no todos los chicos dentro del trastorno van a necesitar mucha ayuda. Algunos sí, algunos tienen un déficit grave y necesitan lo que se denomina ayuda muy notable, porque tienen un déficit grave global, tanto en la comunicación como en la actividad, en su comportamiento, en su ansiedad. Entonces, estos son chicos que seguramente van a necesitar ayuda muy notable de todo tipo y seguramente con algún psicofármaco también. Vamos a hablar de grado 2 cuando la ayuda es nada más que notable y de grado 1, una ayuda con discreta dificultad para iniciar interacciones sociales, con mucha restricción, sobre todo aquí, en el trabajo, en el acompañamiento, en la propuesta con pares, ¿no? Por sus características. Y va a necesitar ayuda para justamente la etapa de flexibilizar un poco aquellas cuestiones que tengan que ver con planificar lo que se llama ABD, sus actividades de la vida diaria, que para eso están los equipos, ¿no? Y se trabaja en forma multidisciplinaria para que puedan tener una vida lo más, entre comillas, normalmente posible. Digamos, ¿qué es normal? Bueno, aquello que haga que se encuentre feliz él, su familia, él o ella, y la familia. Digo él porque lo cierto es que en los varones esto se ve más. En general, cuando hablamos del déficit en el uso o la comprensión de la comunicación social y la interacción social en múltiples contextos, vamos a ver que se van a expresar en 3 áreas fundamentalmente. Primero en esto, el déficit en la comunicación no verbal que utilizan para la interacción, que van desde una alteración del contacto visual, porque son esquivos realmente a la mirada, déficit en la comprensión, déficit en la comunicación no verbal hasta la ausencia de expresión gestual o facial. Muy difícil para nosotros, que somos seres tan sociales desde la corteza en más, entender esta dimensión, porque uno con la mirada, uno dice todo con los ojos, y es muy difícil atravesar una mirada o una mirada que te atraviesa y no te dice nada. Entonces a nosotros nos pone incluso al equipo de trabajo en una situación difícil, porque estamos acostumbrados a tener nuestros 5 sentidos en alerta para hacer un diagnóstico. Entonces, la jugamos de atrás, somos como jugadores de fondo en ese sentido. Tienen déficit en reciprocidad social y emocional, desde el enfoque social normal hasta el fracaso en una conversación.
Y esto es muy importante porque cuando llega la edad de la adolescencia, la verdad que esto es un tema muy crítico, es una crisis, pero es una crisis general bienvenida en los adolescentes, pero en los adolescentes que tienen un trastorno justamente en la reciprocidad social, que les cuesta hacer un intercambio, que les cuesta iniciar una vida afectiva con sus pares, todo esto en esta etapa se pone bastante a funcionar. Y después tienen déficit de desarrollo y mantenimiento de relaciones adecuadas al nivel de desarrollo, porque van desde el ajuste comportamental para adaptarse, como les decía, a diferentes contextos. Hay chicos que se quedan muy encerrados, que no pueden ir a dormir a casa de otro, que no quieren ir a dormir a su casa, que los cumpleaños tienen que ser por ahí poco ruidosos, poco coloridos. Cuestiones que tienen que ver con estas dificultades en la integración sensoriomotriz, tienen dificultades para jugar juegos imaginativos, lo cual no quiere decir que no puedan imaginar, pero bueno, están muy sumidos en su propio pensamiento. Y entonces todo esto, imagínense que es muy difícil por la falta de interés por las personas, que tampoco les hace mucho mella, pero bueno, uno lo que espera, incluso a los padres que dicen, bueno, pero no tiene amigos, no lo invitan, sufren todos, hay un nivel de sufrimiento importante. Cuando hablamos de los patrones repetitivos y restringidos del comportamiento e intereses, estamos hablando de esto, ¿no? Sobre objetos, movimientos estereotipados y rígidos. Siempre se levanta y tiene que usar la misma taza. No, si se rompe la taza que estaba acostumbrado es un melodrama. Y esto es algo, esta inflexibilidad es algo muy notable, ¿no? La cuestión de las ecolalias o de estas frases idiosincráticas. Digo, ellos o pueden repetir palabras o repiten a veces la última sílaba que utiliza. Son diversos, la verdad. Si hay diversidad, la vamos a encontrar en este espectro. Después son muy adheridos a rutinas y patrones de comportamiento verbal y no verbal, a palabras, a temas. Son intensos a veces, con temas siempre les gusta hablar y en general temas muy coloridos, con flashean, como dice, tienen compañeros muy parecidos a ellos también, y hablan de temas que los entienden solamente ellos, y son muy adeptos a programas de estos japoneses y chinos, que digamos, entienden cuestiones que por ahí nosotros tenemos que entrar en ese mundo para poder descifrar. Muy interesante, por otro lado, y hay que atreverse o animarse, los invito a que lo hagan. Y después tienen intereses muy fijos, por supuesto, a veces con un enfoque muy limitado, con esto de mirar objetos que giran, porque la verdad que ellos tienen, por un lado les calma, y por otro lado tienen una visión central en este modo de comprender el contexto. Entonces hacen como, por eso tienen algunos de ellos capacidades increíbles en recordar, porque hacen como, digamos, una huella muy marcada en lo conceptual de un tema muy específico, y de eso hacen una abstracción muy importante, a alto nivel, lo cual ha hecho que algunos sean pequeños genios, ¿no? Porque pueden realmente tomar y guardar en memorias que nosotros las tenemos pero no las usamos, seguramente ellos las tienen absolutamente desarrolladas, particularidades. Pueden tomar de un mundo algunas cuestiones puntuales y guardarlas, y después reproducirlas. No todos, como les decía, estamos hablando de un espectro, pero aquellos que tienen altísima capacidad, por ejemplo, cognitiva, que la desarrollan y además por esas conductas e intereses que tienen tan restrictivos y particulares, las ponen en juego, nos deslumbran, porque la verdad, yo, por ejemplo, tengo un paciente con síndrome de Asperger que ya tiene 18 años, que cuando le digo, no sé, cuando tenga 88 años, ¿qué día va a ser mi cumpleaños? Me dice, ¿qué día va a ser? Yo me quedo, ¡buah! Digo, ¿qué es esto? Pero así andan por la vida y son algunos de ellos muy necesarios, muy productivos, y logran entender, ellos tienen lamentablemente que hacen más esfuerzos que el resto de la comunidad en entender dónde están parados, porque como les digo, algunos son muy inteligentes, entonces entienden dónde están parados y ellos hacen un gran esfuerzo para comunicar, para poder no caer mal, para no decir alguna cosa como yo dije una boludez, perdón, te dije una boludez, no me di cuenta porque van muy rápido a veces, y ser más flexibles, poder contar un chiste, entender un chiste. Todo esto es una dinámica que es muy propia de este espectro. En general, entonces, habíamos hablado de la ausencia en la interacción no verbal. Digamos, todo lo corporal está bastante ausente, son bastante troncos en lo expresivo.
falta de búsqueda espontánea para compartir disfrutes o intereses, ausencia de reciprocidad social y de atención conjunta. Ellos, cuando se dan cuenta, depende de qué grado tengan, cuando se dan cuenta de esto, se trabaja muchísimo en esto para que puedan salir de ellos, pero les digo, hacen más el esfuerzo ellos que el resto, y poder tener una vida más plena, más social, más compartida. Si ustedes se fijan acá, cuando nosotros miramos la prevalencia de autismo, fíjense cómo ha ido aumentando. No es que aumentó el autismo, lo cierto es que ha aumentado la detección. Y esto es bueno. También quizás ha habido de más mal diagnosticado. Bueno, eso no es bueno. Por eso es importante cada vez aprender un poco mejor y ajustar cada vez más el diagnóstico. Hoy podemos decir que el CDC nos está hablando de 1 en 68 identificados dentro de este espectro, y por ahí vamos. También tenemos que decir que la deficiencia cognitiva es de aproximadamente un 29%, que el 67% es con autismo, que hay un 19% de trastorno de desarrollo no especificado y en Asperger. Pero que todo esto está dentro del trastorno del espectro del autismo. Que entre los sujetos que presentan discapacidad intelectual, 30% cursa con discapacidad cognitiva moderada y que solo un 40% con discapacidad cognitiva grave a profunda. Que la epilepsia de aparición precoz o tardía es un 33%, digamos, que nosotros tenemos pacientes dentro del espectro del autismo que pueden hacer una convulsión a los 14 años. Que existe entre un 20 y un 35% de coexistencia del autismo con alteraciones epilépticas. Que la tendencia de estas es bimodal, con un primer momento de aumento entre los 0 y 5 años, que además es compatible con la aparición de mayor cuadros de convulsión, y un segundo momento después de los 10. Y que entre un 12 y un 15% de individuos con TEA vamos a desarrollar o puede desarrollarse una epilepsia en la primera infancia. El hallazgo de la actividad epileptiforme en el electro y en personas con TEA sin crisis clínicas tiene una incidencia reportada entre un 7 y un 60%. Fíjense que la variabilidad es casi como decirles, no sé, caso por caso. Y que en relación a los trastornos de integración sensorial, que no es menor, todos ellos tienen muchísimas cuestiones que aparecen en relación con frío, comida, colores. Todos los que han tenido contacto alguna vez con un chico dentro de este espectro saben de lo que estoy hablando. Hay problemas gastrointestinales muy puntuales que incluso existe una discusión respecto a los trastornos de índole gastrointestinal de los chicos con autismo, pero los consensos de expertos apoyan la idea de que las alteraciones gastrointestinales en general son secundarias a las alteraciones conductuales, que son muchas, porque como les digo, o por las particularidades de la enfermedad, o por lo que el entorno les devuelve a estas particularidades. Cuando digo entorno es la propia familia, los compañeros si los tienen, pero sobre todo su entorno familiar. Estos chicos a veces tienen cuadros gastrointestinales frecuentemente. También es muy frecuente el trastorno del sueño y de hecho es una de las primeras cuestiones que uno debe manejar, hacer higiene del sueño, diagnosticar, por supuesto, otras patologías asociadas y medicar. Porque son una preocupación común ya que afectan tanto los tiempos como la calidad. Y además, esto de alterar el ritmo circadiano impacta sin dudas la conducta. Las alteraciones más frecuentes son el insomnio, desconciliación y los despertares nocturnos. Y todo esto probablemente es de una etiología multifactorial, siendo lo ambiental la causa más frecuente. O sea que por eso cuando hablamos de higiene del sueño, hablamos de, bueno, a ver, ¿dónde duerme? ¿Cómo duerme? ¿Con quién duerme? Hay persianas, ¿a qué hora se levanta el resto del mundo? ¿A qué hora se van a dormir los demás? ¿Hasta qué hora usa el celular? ¿Cuánto tiempo de pantalla? Digamos, todo esto. ¿Qué comemos? ¿A qué hora comemos? ¿Cómo es la dinámica familiar? A veces todos tienen que entrar en circuito y tenemos que mejorar el quiasma de todos. Hay otros factores contribuyentes que se han postulado como son la actividad epileptiforme durante el sueño, la epilepsia o los dolores abdominales, el reflujo, digamos, todas esas cuestiones que nosotros tenemos que ver, que forman parte de lo que puede modificar el sueño de un niño dentro del espectro y de un niño sin, que no esté dentro del espectro, porque digamos que estaríamos hablando acá de crianza,
¿no? Estamos hablando de crianza y de desarrollo normal. ¿Y qué le decimos nosotros los padres con un chico que llora, no quiere comer, tiene retorcijones? Digamos que puede venir a consulta, puede ser un chico dentro del espectro de autismo y estamos pensando a veces en vamos a darle algo para el retorcijón y no estamos pensando que además hay cuestiones emocionales, afectivas, ambientales, que también hay que modificar. En relación a las alteraciones auditivas, pueden presentar alteraciones diversas, como infecciones de oídos medios, que no es poco el porcentaje, pérdidas auditivas a nivel de la conducción, alteraciones auditivas a nivel sensorial, en tanto leves o moderadas, incluso profundas. Y también hay alteraciones de la sensibilidad auditiva, como la hipoacusia, sin que coexista esto con alteraciones en el órgano de Corti, y que se presentan también en una alta proporción, lo que ayuda a dar cuenta de esta hipersensibilidad a los sonidos intensos en estos niños. Y estamos hablando un poco de oído interno, ¿no? También hay alteraciones motoras, se aprecia una proporción o una alteración motora importante en niños y niñas con TEA, se destaca sobre todo la alteración motriz gruesa, la hipotonía y esa típica marcha de puntapiés que viene de la mano de esta alteración motora gruesa, que a veces, si se aplicara PRUNAPE en tiempo y forma, es una prueba de screening muy interesante, como por ejemplo la guía Portage. Hay varias de desarrollo muy lindas que a veces realmente no hay tiempo de hacerlas en un centro de salud, ni en un consultorio con 5 chicos en sala de espera, pero aquellos pediatras que se puedan tomar el tiempo de aplicar alguna prueba de cribado, tempranamente va a llegar a un diagnóstico. Quizás de estas particularidades, aunque no sea autismo o no lo podamos definir como autismo, empezar a mirarlo más, digamos, longitudinalmente y sistemáticamente, digamos. No va a ser un control normal, es un chico que va a entrar dentro de los pibes que vamos a observar de cerquita. En relación a las alteraciones conductuales... Perdón, profe, sí. le hago una pregunta, no alcancé a escuchar cómo se llamaba el test y me pareció interesante. La prueba de PRUNAPE es una prueba que todos los estudiantes de la residencia de pediatría deberían saber tomar. Por lo pronto, cuando pasan por una rotación de crecimiento y desarrollo, tendrían que tener disponibles la posibilidad de por lo menos tener el kit de toma de PRUNAPE y saber de qué se trata. Pero bueno, yo les digo esto porque es la vara muy alta. Después está todo lo otro, que a veces no es fácil. Pero sería muy bueno que se puedan tomar algunas pruebas que son validadas. Esta prueba la describió y uno se puede entrenar. Si quieren, entren en el Garrahan y ahí tienen el modo de hacer el entrenamiento para tomar PRUNAPE. Fue una prueba que validó para población argentina de Jarraga y es una prueba muy interesante porque mira lo básico de lo que es motor y, digamos, lo que es desarrollo. Después, estábamos hablando de las alteraciones conductuales, que también las vamos a ir mirando, ¿no? Como les contaba, esta cuestión de la atención conjunta, la hiperactividad, la impulsividad, la ansiedad, las cuestiones obsesivas, todo esto forma parte de las conductas o de los signos conductuales que vemos. Y también incluso este comportamiento oposicionista, reacciones agresivas o autoagresivas, que las tenemos que entender en esta dimensión, no es que es porque algo ellos biológicamente traen en su condición y es un desafío, como decimos ahora, vivir con esto. Y lo que tenemos que entender que el mayor esfuerzo en este desafío lo tienen ellos. Entonces, ¿cuáles serían las alarmas en pediatría? No señala objetos, ausencia de comunicación no verbal, ausencia de interés en compartir actividades o situaciones de placer, movimiento repetitivo de objetos, no busca la mirada del otro, no responde a veces al llamado por su nombre, ausencia de afecto o expresión de alegría o cariño, prosodia inusual y movimientos motores anormales o repetitivos. ¿Sí? Nosotros pedimos electroencefalograma, pedimos imágenes, estudios en sangre, por supuesto neurometabólicos, descartamos patología neurometabólica, hormonal, hacemos consulta genética y pedimos pruebas genéticas. Y fíjense
todo lo que nos arrastra el espectro del autismo. El ADD, que es el famoso síndrome de desatención, el oposicionismo desafiante, las dificultades para leer. Los chicos que tienen dificultades en aprendizaje, la mayoría de ellos, si no leen y no entienden, se expresan con una conducta desajustada. Y no tienen mala conducta, no saben leer y no pueden interpretar. Entonces, a veces no tienen diagnóstico. Y los trastornos de la comunicación y los trastornos del aprendizaje forman parte de los trastornos del neurodesarrollo, que a veces no se diagnostican. Entonces llegaron a tener 10 años y no eran autistas, pero tenían un trastorno del neurodesarrollo desde temprana edad que no fue diagnosticada. Y ahora resulta que son oposicionistas desafiantes o tienen trastornos impulsivos de la conducta. Y bueno, en realidad hay que ir a ver desde dónde venimos acá, ¿no? Ansiedad, síndrome de Tourette, de la conducta desafiante, eso que es el trastorno de desregulación disruptivo del estado de ánimo, trastornos sensorio-motores, la depresión, por supuesto, los trastornos de procesamiento de la escucha, de la audición. Todo esto arrastra el espectro del trastorno del autismo. Cuando nos fijamos qué prevalece de las patologías psiquiátricas en estos pacientes que tienen autismo, vemos cómo algunas, como por ejemplo la atención, la hiperactividad, que es la comorbilidad más frecuente, está acá. El famoso TDAH está muy cercana al autismo. Fíjense la enuresis, la encopresis, el consumo de tabaco, la psicosis, los trastornos bipolares que están dentro de los trastornos del ánimo, los trastornos del lenguaje son muy importantes y a veces están dentro del espectro del autismo. Entonces debemos escuchar a los padres intentando evaluar patrones de interacción, capacidad de comunicación verbal y no verbal, capacidades motrices, habilidades sociales y desarrollo de empatía. Y si bien la etiopatogenia no es clara, dado que algunos cuadros neurobiológicos de origen conocido pueden expresarse como autismo, antes de concluir el diagnóstico se requiere de una evaluación médica especializada y muy amplia. Yo lo voy a dejar acá porque me parece que hasta acá un poco vendría a responder lo que me pidió Gabriel, un poco lo que sería la descripción y las generalidades desde la clínica, desde lo observable de esta patología. Por supuesto que el diagnóstico requiere de muchísima más pericia y especialidad. Es un diagnóstico que es muy compartido entre la neuróloga infantil, el pediatra de cabecera, la familia, el ámbito educativo, porque como yo les contaba, cuando uno atiende a un niño por una interconsulta de psiquiatría infantil, tiene que escuchar su desarrollo, lo que dice su pediatra, lo que dice su familia, lo que dice en la escuela o su jardín. Todos estos 3 espacios son muy, muy importantes para empezar a escribir la historia de este chico. Bien. ¿Dónde estamos? ¿Estamos o están todos dormidos? Estamos. Bueno, ahora tienen la pelota del lado de la cancha de ustedes. A ver, otra de las actividades propuestas había sido que presentaran algún caso clínico. No sé si ha sido posible prepararlo o si está listo para que lo presenten. O contarlo. O contarlo. ¿Alguno de los residentes que está presente ha tenido esa tarea? Hola, buen día. ¿Me dan Buen dame día. 2 minutos? Voy a buscar mi agüita 2 segundos y ya Vaya vuelvo. tranquila que yo me quedo. Buen día. ¿Quién dijo buen día? Buen día. Mi nombre es Sara Fernández, soy residente del primer año del Hospital Regional Buen del día, Servicio de Sara. Pediatría. Esa tarea que comentaba me tocó a mí. Muy bien, Sara. tengo- Te felicito. Gracias. Voy a presentar un caso clínico de una paciente que estuvo acá internada en nuestro servicio. Voy a tratar de compartir la presentación. Bueno, esperamos un minutito que venga Marcela. Ok.
no hay ¿Sabés problema. compartir la presentación por el Jitsi? Realmente la tengo aquí en la compu del hospital y estoy tratando de compartirla porque de mi teléfono no puedo, no sé. Mirá, pero ¿vos estás conectada desde el teléfono o desde la compu del hospital? Olví. Bueno, Desde los dos sitios, porque no le sirve el bueno, audio, acá en el hospital no sirve el audio, entonces bueno, estoy conectado muy al audio a mi bien. teléfono Si vos y vas voy a al compartir. rincón izquierdo de la pantalla, tenés una manito y ¿Sí? tenés al lado una pantalla y un logo para el chat. No sé Bien, si lo ves. Si sí, vos, lo que tenés que hacer es ahora tocar donde dice compartir pantalla y hacer clic. Decime si se te abrió. Yo te voy a acompañar sí. desde acá. Ahí creo que, a ver, dice que está compartiendo la pantalla. Muy bien. ¿Qué pantalla? La de la computadora, creo Pero que se vos está tenés que cargando. abrir, vos tenés que en esa donde dice toda la pantalla, ahí está, no dije nada, ¿Se ve? se Divino, ve, divino. genial, Bien. genial. Bueno, Buenísimo. entonces iniciamos. Avanti. De lujo la residencia y la residente. Una genia. Gracias. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Sara Fernández, soy residente del primer año de la residencia de pediatría del Hospital Regional. El día de hoy, bueno, tenemos la presentación de este caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino de 16 años de edad, quien presenta un esquema de vacunación completo. Como antecedentes de relevancia en sus antecedentes perinatológicos, es una recién nacida a término, peso adecuado para la edad gestacional. Fue un embarazo controlado, obtenida mediante parto vaginal sin complicaciones, alta conjunta a las 48 horas. La paciente no presenta más antecedentes patológicos relevantes de importancia ni niega internaciones previas. En cuanto a su enfermedad actual, esta es una paciente que es derivada del Centro de Salud Integral para la Adolescencia, CESIA. Ella se encontraba en este servicio bajo seguimiento por el servicio de psicología y por un cuadro depresivo y pérdida de peso progresiva. Desde el mes de julio se encontraba en seguimiento por este servicio. Como al examen físico del ingreso, la paciente, en cuanto a lo positivo, en su aspecto general, la paciente se mostraba asténica, presentaba bulia, y lo otro positivo era, en cuanto a las piel lifaneras, es que la paciente tenía la piel seca, bastante rugosa, tenía una palidez cutáneo-mucosa marcada, y en la zona de antebrazos había unas lesiones cortantes que fueron producidas por la misma paciente, según lo que refería ella misma inclusive. En cuanto a sus medidas antropométricas, ella estaba con un percentil por debajo del 3, tanto para la talla como para el peso, y tenía un índice de masa corporal, como pueden ver, de 16.39. A ella se le realizan varios laboratorios al momento del ingreso, en donde, en cuanto a lo positivo, bueno, tenía una cuenta blanca en 3.320 a expensas de neutrófilos, y en cuanto al medio interno, lo positivo con ella era que tenía una albúmina de 5,1, un colesterol total de 200 miligramos sobre decilitro, en donde el LDL estaba en 123 miligramos sobre decilitros y tiene un LDH de 366. Y bueno, también tenía lo que era el sodio un poco alterado, el cloro también, y eso fue todo en cuanto a los laboratorios. Los diagnósticos que nosotros manejamos mientras ella estuvo internada era desnutrición aguda, trastorno de la conducta alimentaria, el síndrome depresivo, auto y heteroagresión, por bueno, las lesiones previas que les había comentado. La paciente fue egresada de nuestro servicio y actualmente se encuentra en seguimiento ambulatorio multidisciplinario con los servicios de psiquiatría, psicología y nutrición. Ella, mientras estuvo acá internada, el servicio de psiquiatría la valoró y decidió medicarla con fluoxetina a 20 miligramos día, y fue con la medicación que se fue dada de alta. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la presentación de caso de esta paciente. No sé si la doctora quiere comentar algo acerca de ella. Estoy tratando, no la he visto yo, ¿no es cierto? No la tengo en mi haber. Ah, ok.
¿Qué apellido es? Discúlpame, porque está bueno. Copa. No, te digo, pero ¿fue de estos tiempos, de este año? Sí, la paciente, Porque ella se fue. es raro porque tiene 16 años, ustedes por las condiciones de la paciente se ve que la internaron en cama pediátrica, ustedes internan hasta 15, y es raro porque no he sabido nada de ella, tampoco por ahí ustedes me llamaron en ese momento, y quedó en el mundo más de atención de los adultos, porque a veces ahí en salud mental, si no es que lo mandan directamente a las chicas de adolescencia, medio como que queda del otro lado, de los 15. Claro, lo que pasa es que la paciente sí, realmente fue derivada del servicio de adolescencia. La doctora nos presentó a la paciente y nos pidió, por favor, que si la podíamos internar en nuestro servicio porque no la pudo internar ni por la parte de salud mental ni por la parte del servicio de adultos. Y bueno, nosotros la internamos aquí en el servicio y solamente estuvo 3 días internada. Y bueno, Es una chica que, por lo que vos me decís, si tiene 16 años, está, digamos, primero, los trastornos de la conducta alimentaria también son un capítulo del DSM. Doctora, disculpe, no escuché, creo que se entrecorta la conexión. Se cortó, sí, se cortó el sonido. Ahí está. Las ballenas le deben cortar el internet. Hola, qué lástima. Ahí está. No, ahí está. No, yo lo que digo es que con este índice de masa corporal, hablar mucho de trastorno agudo, de déficit de peso, no me animaría. Habría que rastrear bien, no sé ustedes si pudieron rastrear en este marco de esta depresión, si esta chica dejó de comer por la depresión es una cosa, y otra cosa es que tenga un trastorno de la conducta alimentaria sin depresión. Son cosas diferentes. Es cierto que se utilizan los antidepresivos como esta fluoxetina y en estas dosis iniciales bastante bajas, para mi gusto, para tratar un trastorno de la conducta alimentaria. Y les digo por qué baja, porque nosotros estamos en un rango de dosis entre 20 y 80. Está bien que es una chica de 16 años con un bajo índice de masa corporal, pero esta chica con este índice de masa corporal hace un montón de meses que venía perdiendo peso. No es que fue un trastorno agudo. Se internó porque está bueno, sirve para ver con cuántos glóbulos rojos andamos y sobre todo, básicamente en estos chicos, cómo es su equilibrio hidroelectrolítico, porque el problema más grave que tenemos con estas pacientes es las cuestiones metabólicas y sobre todo el manejo del potasio y el sodio, porque a veces terminan en arritmias, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. En relación a esto, este trastorno del ánimo, porque tiene 16 años, me imagino que se descartó abuso, maltrato, hitos, o tenía además toda esta otra historia en su haber. No, realmente la paciente era muy colaboradora, estuvo aquí internada en compañía de su hermana porque la mamá siempre decía que no podía quedarse con ella y no refirió ninguna clase de abuso, lo único sí era que tenía como una no muy buena relación con sus padres, fue lo único que ella refirió. Que no es poco, ¿no? Sí. Si a ustedes, a alguno le interesan y quieren ir a buscar los orígenes de la anorexia, tiene absolutamente que ver con los cuidados, directamente les diría maternos. Hay algunas cuestiones el otro día cuando hablábamos de esa mamá que no entiende nada de la vida, pero que puede decirle a su hijo, ay, bueno, deja, ya sé que querés comer, esperá, que estoy terminando de lavar los platos, estoy preparando la teta, que no es lo mismo de una mamá que escucha a un niño que llora y no le devuelve nada, no puede interpretar nada, y si vamos a los anales o los principios o el anclaje de la anorexia o de las nada ganas de comer y ganas de morir, hay mucho hablado, mucho escrito en relación a esto, ¿no? Una de las formas más significativas de dejarse morir es dejar de comer, porque un humano, nosotros si no comemos, no funcionamos. Y la verdad que está instalado este disgusto, literalmente hablando, disgusto, desde que venís a este mundo con una mamá
que no te puede interpretar o no codifica, o codifica mal. Hay mamás que son muy buenas, pero codifican mal las necesidades de los chicos, que no es lo mismo de una mamá que no codifica. Entonces, probablemente, espero que esté además muy bien asistida desde lo psicoterapéutico. Los trastornos de conducta alimentaria hoy, de estas características, estamos dentro de lo que sería un marco de un trastorno de la conducta alimentaria grave, que requiere no solamente de medicación, sino de seguimiento, y no son de muy buen pronóstico, porque la verdad es que uno de los papás no los puede cambiar. Pero bueno, por ahí tiene suerte y con el tiempo algunas cuestiones las puede resignificar y salir adelante. Alguien la está controlando, entiendo, en el equipo, en el CESIA. Sí, ella egresó ya con el seguimiento, vinieron hasta acá, hasta el servicio, hicieron un par de interconsultas mientras estuvo internada y bueno, egresó con el control ya pautado. Bien, bueno, interesante, un caso de anorexia severa, ¿no? Yo no tengo acá ahora la tabla para fijarme, pero 3 desvíos es como mucho. ¿En cuánto tiempo había perdido este peso? ¿Había un control de peso anterior? Sí, la familia de la paciente refiere que en febrero la paciente pesaba 55 kilogramos, para septiembre pesaba 46 y de septiembre al momento del ingreso, a noviembre, pesaba 35 kilos. Es decir, lo que más significativo fue el último mes, que perdió aproximadamente 10 kilos. Claro, dejó de comer absolutamente, digamos. Sí, así es mucho la comida. ¿Tomaba líquido? 15 litros de agua, decía. Ah, claro, por eso, porque estaba, digamos, para lo que perdió de peso, no estaba tanto en desequilibrio hidroelectrolítico. Claro, sí. Bueno, fíjense qué significativa la conducta esta, casi intoxicándose con agua, ¿no? Sí. Muy significativa la conducta de ella. En el medio de dejar de comer, pero no dejar de tomar agua, como un náufrago, porque esta chica estuvo naufragando, se ve que viene naufragando hace mucho. Sí, la hermana que era la que estaba aquí con ella, refería que desde el momento que entró al secundario, ella comenzó a preocuparse más en cuanto a su apariencia y que por ahí hubo problemas con los amigos y todo eso, y eso intensificó el cuadro de que ella quería mejorar su aspecto físico, y bueno, ahí fue donde comenzó a comer menos, inclusive a veces no solamente era la anorexia, sino que comía y se inducía el vómito, entonces nosotros, bueno, era anorexia, bulimia, sí. Ustedes saben que dentro de lo que serían los trastornos de la conducta alimentaria, digamos, como para contarles nada, a grandes rasgos, podemos hablar de lo que sería, por un lado, la ingesta normal. Por otro lado, el miedo, hay un miedo muy intrusivo a ganar peso. Por otro lado, todo lo que es la distorsión de las conductas corporales. Entonces, no es lo mismo que te falte comida a que vos pierdas peso por una enfermedad, a que vos tengas una anorexia nerviosa de tipo restrictiva, digo dentro de la clasificación, o purgativa, a que vos tengas bulimia y hagas atracón, que el atracón es algo bastante frecuente a la edad de la adolescencia, o que vos tengas un trastorno de anoréxico de tipo psicótico, que creo que es lo que tuvo esta chica más que depresivo. Porque fue medio loco lo que ella hizo, porque es medio loco tomarse 15 litros de agua y no comer. A un trastorno de alimentación en el contexto de un autismo, como veníamos hablando, que también puede ser, a un trastorno de la conducta de la alimentación en el contexto del oposicionismo desafiante. No quiero comer porque si no voy al viaje de egresados a Disney, no como, ¿me entienden por dónde viene la cosa? Y además está, y hay que testear muy bien, que cuando estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria, no de un cuadro psicótico como el que tuvo esta chica, en un contexto donde el alimento fue y la autoimagen el problema, hay que testear muy bien los factores genéticos, porque está muy asociada los trastornos de la conducta alimentaria a otros familiares muy directos que también tienen trastornos, ¿no es cierto? Entonces, en general, los pacientes que tienen un trastorno además de la conducta alimentaria son pacientes muy perfeccionistas, con un nivel de
de conducta muy puntual en relación a esto, pesan la comida o hacen bizarrías respecto de la alimentación, esto de soy estrictamente ovo-lacto vegetariana, pero además hago seguro 100 ejercicios abdominales. Hay que testear muy bien. Yo, por lo que ustedes me dicen, me atrevería a pensar que es una chica que alguna vez en el más allá de su vida, si no logra conformarse en una buena terapia, va a ser un cuadro psicótico, va a entrar a la guardia con un cuadro de descompensación psicótica, porque ella hizo esto y está medicada con antidepresivos. Los antidepresivos se indican, a veces hacen switch maníaco, y por ahí no hubiera estado nada mal pensar en ponerle también un antipsicótico a esta chica. Digo, pensándolo, claro, con el diario del lunes somos todos expertos, pero las conductas de tomar 15 litros de agua no es muy de una persona depresiva, es más de una persona alienada. Claro. Pero bueno, así andamos por la vida. Sí. Bueno. Bueno, doctora. ¿Algo para contar? ¿Alguna duda de lo que, yo sé que esto me va a venimos trabajando? Además, bueno, nada, pronto nos vemos o estamos por ahí. Yo paso por pediatría siempre que voy al hospital. El otro día estuve, pero no te identifico. Sí, yo lo vi. Porque compartiendo sonrojita, Marce. Sí, bueno, pero yo fui un rato, pobre, creo que te escuché a vos haciendo el pase, no sé, capaz estoy equivocada. ¿Sabés qué? A mí me gustaría, esto surgió porque dos residentes de primero, o una, Sofía me contó un caso clínico. Sí. Que la verdad que fue una consulta guardia que creo que se fue a la casa y me interesó. Yo no sé si estará Sofía presente. Si quiere, Sofía después le está doy acá. el nombre de mi madre, porque para que se acuerde de mí y de ella. Yo no quiero que lo presente como un caso clínico, sino si está, que cuente qué fue lo que pasó en esa guardia y cómo ingresó la criatura. Nada más, le vamos a perdonar todos los errores que tenga porque esto no es, por lo menos es desprolijo, como me dijeron una vez. Pero no, si ella se anima, si tiene el valor, a ver, nos puede contar qué pasó en esa guardia si está ahí. Sofía, doctor, casualmente está de guardia ahorita, está con unos pacientes, no se pudo conectar. Bueno, pero el año que viene podemos hacer una vez al mes un encuentro con casos. Agustina, vos no estuviste, ¿no? Agustina no está. Agustina Borrás. Acá está conectada. ¿Me escuchan? Sí. ¿Hola? Sí. Yo supongo que estarán hablando de esta pacientita que ingresó a la guardia con dolor precordial de aproximadamente 10 años. Esa misma. Bueno, esa paciente ingresa con dolor precordial y refería a una cefalea hemicraniana izquierda. Al principio focalizaba más en el dolor precordial, pero a la hora de hacerle el examen físico, la paciente se tranquilizaba. Se le realiza igual, en ese momento se la deja en observación, la paciente estaba muy bien, se va a la casa con pautas de alarma y alrededor de las 2 horas vuelve a ingresar por el mismo dolor intensificado y a esta paciente se decide la internación para evaluación, se le coloca analgesia, la paciente en el contexto, cuando estuvimos hablando un poco más con la madre, refería que sufría bullying en el colegio. Y por lo pronto al examen físico, el dolor cada vez que se la revisaba disminuía. Es más, durante el electrocardiograma la paciente se quedaba quieta y no realizaba los movimientos ante el dolor y demás. Así que bueno, fue un caso interesante. Chicos, les digo que vayan a leer el capítulo de los trastornos ficticios, se llaman. Está dentro del capítulo de los trastornos somatomorfos, que tienen que ver muchas veces con estos pacientes que tienen dolores, y los tienen, porque les duele, pero no les encontramos nada, lo cual no quiere decir que no haya que descartar abuso, maltrato,
bullying, condiciones, por supuesto, de la personalidad, y hacer todo lo que se hizo, que está muy bien, porque a ellos les duele. Pero fíjate Exactamente. que ante el inclinarse, ante hacer clinos, nosotros con este paciente, logramos que se calme. Le ponemos los electros que son tan fríos para otros que no tenemos esos dolores y nos parecen hasta irritables, y sin embargo a ellos les calma, ¿no? Porque es un contacto del médico, es aquello que acompaña y que contiene. Exactamente, y como para agregar algo más, esta paciente recibía bullying porque era muy flaquita, no solo de sus compañeros de colegio, sino también de su familia. Así que yo creo que en todo este contexto, más en el contexto de la pandemia, del cierre y demás, creo que pobre niña ha manifestado toda esta situación. No escuché ese caso, creo que me llamaron a mí, pero creo que iba a verlo y no lo vi en el ambulatorio. Gracias, Agustina, una genia. Sí, yo justo estaba ese día y hablé con usted, hablamos un poquito, creo que a mí fue ese día que me escuchó el pase, si no me equivoco, y ahí hablamos un poquito de esta paciente, Evelyn Weber, creo que Warner, o algo así era el apellido. Ajá. Bien, sí, no lo llegué a ver, yo supongo que lo veré o no sé, pero quiero decirles con esto que para que tengan una idea del título, el título grande es Trastornos somatomorfos. Ahí incluye Munchausen, maltrato, y a veces dentro de esto tenemos trastornos ficticios, que son estos dolores que no se explican, pero que tienen explicación claramente. Lo que no vamos a encontrar es un laboratorio ni en este dolor de corazón, que el corazón es un músculo inervado por el simpático y el parasimpático, y que duele. Y que duele porque la neurobiología ahí funciona, y duele porque la angustia genera justamente una zona tan estrecha, congoja, que en realidad apela a ans, ¿no? Que fue por eso le usamos la palabra angustia, de angust. Pero en realidad este dolor existe. Y a veces, chicas, por el estrés, cuando estas personas se vuelven grandes, en el contexto de esa misma clínica, siendo esa misma persona, esa angustia termina siendo el infarto, porque es tanto el dolor y es tanta la emocionalidad que uno deposita a través del simpático y parasimpático en este músculo único, que a veces está maltratado por el colesterol, por la diabetes, que se termina generando una CPK elevada y un trastorno de la conducción. Pero a estas edades tempranas, cuando un chiquito se interna en estas condiciones, primero, hay que estar con mucho sufrimiento para estar en una cama de pediatría con un cuadro como que te estás muriendo del dolor y no tenés nada. Les aseguro que es peor que te digan que no tenés nada que te digan que tenés alto. El chico no lo interpreta, pero para la familia todo esto a veces es muy dramático, porque entonces si no tiene nada, ¿qué tiene? Bueno, primero, estamos hablando de un trastorno dentro de los trastornos de la salud mental infanto-juvenil, eso está claro. Y justamente y por eso son pacientes de riesgo, que hay que seguirlos en el tiempo. Qué residente que tenemos, ¿eh? De lujo, Qué bárbaro. ¿viste? Sí. No conseguís así en todos lados como estos residentes. Se citó a consultorio ambulatorio de pediatría porque son pacientes del pediatra, no del psiquiatra infantil estos, ¿eh? Por lo que tengo entendido, se hizo una interconsulta con salud mental y la verdad que no sé cómo continuó el... Bueno, es muy importante saber pediátricamente cómo continúa este. Pues eso es un paciente para el pediatra, más allá de que tengamos todas las interconsultas del mundo. Claro. Bueno, chicos, me tengo que ir. Bueno, muchas gracias, doctora Reñando. Nos vemos. Con esto hemos finalizado su ciclo, pero le vamos a dar más trabajo en los años venideros. No, todo bien, me encanta. Nos vemos la semana que viene. Yo paso por ahí. Bueno, nos vamos dejando. Bye, bye. Yo corto la filmación. Chao. Buena guardia, los que están de guardia y que